¿Sabías que el rey más poderoso del mundo murió siendo devorado vivo por gusanos? Esto no es ficción de una película de terror. Es la historia real de Felipe II de España, y te aseguro que después de escuchar esto, jamás volverás a ver el poder de la misma manera. Imagínate por un momento, controlas la mitad del planeta, tienes ejércitos que te obedecen sin cuestionar, tesoros llegan de América cada mes, y tu palabra puede decidir la vida o muerte de millones de personas. Eres literalmente el hombre más influyente de la Tierra. Ahora imagínate la imagen opuesta, estás atrapado en tu propia cama, incapaz de moverte, mientras tu cuerpo se pudre lentamente y los insectos te devoran vivo. Esta fue la cruel realidad de Felipe II en sus últimos días en este mundo. Felipe II de España no era simplemente un rey entre muchos otros. Era el rey con mayúsculas. El monarca del primer imperio verdaderamente global en la historia de la humanidad. Sus dominios se extendían desde las lejanas Filipinas hasta el Perú rico en oro, desde la soleada Nápoles hasta la próspera México. Se decía que en sus infinitas tierras nunca se ponía el sol, y esto realmente no era una exageración de aduladores cortesanos. Este hombre había enviado la famosa Armada Invencible contra la poderosa Inglaterra, había financiado generosamente sangrientas guerras religiosas por toda Europa y había convertido a España en la superpotencia absoluta del siglo XVI. Pero aquí está lo que nunca te contarán en los aburridos libros de texto escolares de historia, toda esa gloria incalculable, todo ese poder vertiginoso, toda esa riqueza inimaginable no le sirvieron ni un centavo cuando llegó su terrible hora final. ¿Y qué hora tortuosa fue, queridos amigos míos? Todo comenzó en la primavera de 1598, cuando la naturaleza despertaba del sueño invernal. Felipe cumplió 71 años, lo que para esa época dura significaba prácticamente una edad senil profunda. Durante muchas décadas había luchado ferozmente contra la gota, una enfermedad traicionera que había retorcido despiadadamente los dedos de sus manos y pies en garras feas y deformadas. La simple escritura se había convertido en una verdadera tortura, caminar se volvió una agonía casi imposible. Pero el viejo rey era increíblemente terco como el burro más obstinado y continuaba personalmente, con sus propios ojos, revisando cada documento importante de su vasto imperio. Un solo no escrito con su mano temblorosa podía cambiar dramáticamente los destinos de muchos miles de personas en todo el mundo conocido. Pero en el sofocante junio de 1598, algo cambió drásticamente para peor. Las fiebres constantes que periódicamente lo habían molestado durante muchos años de repente se volvieron más crueles e implacables. Y entonces aparecieron en su cuerpo los primeros presagios siniestros de los horrores venideros, las úlceras. Al principio eran solo pequeños abscesos aparentemente inofensivos en la rodilla y la mano derecha. Los médicos de la corte, con su conocimiento médico extremadamente limitado de esa época lejana, tradicionalmente aplicaban sanguijuelas sedientas de sangre y sangrías bárbaras. Pero la infección mortal se extendió por el cuerpo del rey como fuego indomable por hierba completamente seca de la estepa. En cuestión de semanas, el otrora temible rey de España se encontró encadenado permanentemente a la cama, capaz de mover libremente solo la cabeza y el brazo izquierdo. Solo imagínate esta imagen. El hombre que había establecido personalmente las reglas más estrictas del protocolo cortesano en toda Europa, a quien absolutamente nadie se atrevía a acercarse sin las reverencias ceremoniales más complejas, ahora yacía indefenso en sus propios excrementos malolientes cuando los sirvientes exhaustos no lograban cambiar las sábanas empapadas lo suficientemente rápido. Pero créeme, este fue solo el primer acto de nuestra historia escalofriante de verdaderos horrores. Con la llegada del calor sofocante del verano español, las úlceras del desafortunado Felipe comenzaron a multiplicarse a una velocidad aterradora, como hongos venenosos después de una lluvia torrencial de verano. Su amplio pecho, la entrepierna íntima, las piernas musculosas, absolutamente todo se cubrió gradualmente con heridas purulentas repugnantes.
El olor insoportable de la descomposición era tan monstruosamente repulsivo que incluso los sirvientes más devotos y leales apenas podían permanecer en la cámara real más de unos pocos minutos. El hedor nauseabundo de la carne humana en putrefacción lenta pero inexorablemente se filtraba por los largos pasillos de mármol del lujoso palacio, y los cortesanos mimados se veían obligados a taparse constantemente las narices con pañuelos de seda perfumados, corriendo rápidamente past los aposentos reales. Felipe, aún dolorosamente consciente de su estado catastrófico, categóricamente ordenó mantener todas las ventanas de la habitación herméticamente cerradas. Y no para su propia comodidad física, sino exclusivamente para que el insoportable olor real maloliente no ofendiera el olfato de esos desafortunados que estaban afuera. Incluso estando en un estado de humillación física completa, el orgullo real inquebrantable permanecía absolutamente intacto. Y entonces aparecieron en el palacio huéspedes completamente no invitados y extremadamente indeseables. En el apogeo del calor de agosto aparecieron las primeras hordas de piojos repugnantes. Posiblemente llegaron inadvertidamente con algún sirviente nuevo descuidado, o tal vez brotaron espontáneamente de la ropa de cama cada vez más infectada y empapada de pus. Era completamente irrelevante cuál fue su origen exacto. Estos parásitos repugnantes encontraron en el cuerpo constantemente supurante y descomponiéndose del gran Felipe un hogar verdaderamente ideal para la reproducción. Cálido, constantemente húmedo y absolutamente incapaz de defenderse de cualquier manera contra la invasión. Los parásitos repugnantes se multiplicaron con una progresión geométrica verdaderamente aterradora. Los testigos conmocionados de esta pesadilla más tarde contaron que los piojos repugnantes literalmente pululaban en capas tan densas sobre el cuerpo real que los sirvientes exhaustos físicamente no podían mantenerlo en relativa limpieza, absolutamente sin importar cuántas veces al día intentaran desesperadamente hacerlo. Diego López, el confesor espiritual personal del moribundo Felipe, más tarde escribió con horror en sus memorias que los piojos repugnantes increíblemente se reproducían literalmente directamente dentro de las mismas heridas sangrantes, saliendo descaradamente en hordas enteras de la carne real putrefacta. Algunos informes históricos conservados de esa época sugieren que sirvientes especialmente entrenados fueron asignados exclusivamente para la remoción constante de piojos del cuerpo real descomponiéndose, recogiéndolos metódicamente a puñados completos cada hora, solo para encontrar después de poco tiempo una y otra vez innumerables nuevas hordas repugnantes de estos parásitos repugnantes. Pero incluso estos piojos desagradables resultaron ser solo un aperitivo ligero antes de servir el plato principal. El plato principal más aterrador aún estaba por ser probado. A medida que las heridas malolientes del desafortunado Felipe se volvían cada vez más profundas y anchas, algo inconmensurablemente más horrible y repugnante apareció en el palacio: gusanos vivos. Las larvas blancas y gordas de moscas domésticas comunes de alguna manera encontraron un camino directo a sus lesiones supurantes ampliamente abiertas y con apetito comenzaron a alimentarse activamente de su tejido vivo constantemente descomponiéndose. El médico real principal con horror documentó en los registros médicos oficiales que las heridas infectadas de su majestad produjeron materia putrefacta repugnante y absolutamente corrompida, en la cual con velocidad increíble nacieron y se multiplicaron innumerables multitudes de gusanos repugnantes. Solo trata de imaginar vívidamente esta escena que hiela el alma: un hombre que muy recientemente los súbditos sinceramente consideraban un ser prácticamente semidivino, cuyo simple toque real, como millones de personas creían devotamente, podía milagrosamente curar las enfermedades más graves. Ahora observaba diariamente con sus propios ojos cómo las larvas gordas repugnantes se retorcían continuamente directamente bajo su piel inflamada y salían con apetito en procesiones interminables de sus heridas sangrantes. Cada día bendito, los sirvientes exhaustos diligentemente limpiaban y removían estos gusanos repugnantes, solo para encontrar invariablemente a la mañana siguiente múltiples colonias completamente nuevas y repugnantes. Felipe,
manteniendo completa claridad de conciencia y buscando cada vez más desesperadamente refugio espiritual en su fe católica inquebrantable, supuestamente comentó amargamente a uno de sus allegados: Señor Todopoderoso, cuán insoportablemente pesado presionan sobre mi alma pecadora estas innumerables transgresiones contra ti, aunque me alegra sinceramente y me consuela el pensamiento luminoso de cuán insignificantemente pequeñas son comparadas con mis verdaderamente graves pecados. Hacia el final del agosto ardiente aparecieron en el palacio síntomas completamente nuevos y aún más aterradores de la muerte que se acercaba. La presión constante y monstruosa sobre su cuerpo completamente inmóvil gradualmente creó enormes úlceras por presión que se abrían como abismos, especialmente profundas en la cadera derecha y en el área lumbar. Estas úlceras terribles de la presión continua, significativamente agravadas por su completa incapacidad de moverse de cualquier manera y la humedad constante de la cama empapada de pus, finalmente comieron completamente a través de la piel tierna, la grasa subcutánea y el tejido muscular, exponiendo despiadadamente el hueso humano blanco. Según los registros detallados del cronista real principal, una úlcera particularmente monstruosa en su cadera derecha finalmente creció a tamaños tan inimaginables que se volvió físicamente posible mirar profundamente en la cavidad interna de su cuerpo descomponiéndose. Esta herida verdaderamente pesadillesca, que los contemporáneos describieron del tamaño aproximado de un puño de hombre adulto, gradualmente desarrolló su propio ecosistema biológico completamente grotesco. El hermano José de Sigüenza, quien diligentemente documentó cada día de los últimos tormentos del rey, escribió con horror que exclusivamente de esta una sola herida, los sirvientes exhaustos diariamente removían tal cantidad de material podrido que era suficiente para llenar completamente 2 grandes cuencos de plata. Un hecho aún más perturbador y repugnante era que esta úlcera cavernosa profunda se convirtió en el principal criadero para innumerables larvas, que se multiplicaban significativamente más rápido de lo que físicamente podían ser removidas. Algunos informes contemporáneos conservados describen con horror cómo las larvas gordas instintivamente se enterraban aún más profundo ante la menor molestia, literalmente gradualmente devorando al gran rey desde dentro de su propio cuerpo vivo. Las moscas persistentes, irresistiblemente atraídas por las heridas constantemente sangrantes del rey, de ninguna manera se limitaron a simplemente poner huevos solo en tejido ya muerto. A medida que el estado físico del desafortunado Felipe se deterioraba catastróficamente, comenzaron atrevidamente a infectar activamente también su boca, nariz y oídos con sus larvas repugnantes. Completamente incapaz de siquiera simplemente espantarlas con sus brazos paralizados, el otrora absolutamente temible y todopoderoso monarca solo podía soportar sin resistencia, observando indefenso cómo los insectos repugnantes libremente se arrastraban por su cara y descaradamente se metían en todas las aberturas naturales de su cabeza. Muchos historiadores médicos contemporáneos razonablemente creen que el moribundo Felipe muy bien podría haber desarrollado la llamada miasis, un estado patológico extremadamente raro y severo en el cual las larvas agresivas de varias moscas sistemáticamente invaden el tejido humano vivo simultáneamente en varios lugares diferentes por todo el cuerpo de la víctima. Agregando sustancialmente a este catálogo verdaderamente aterrador de sufrimientos inhumanos estaba la gota constantemente empeorando del desafortunado rey, que hacía incluso el toque más ligero y cuidadoso a sus extremidades inflamadas absolutamente tortuoso. Sin embargo, su cuerpo descomponiéndose aún tenía que ser movido regularmente y limpiado cuidadosamente de la suciedad acumulada. Cada vez que los sirvientes desesperados cuidadosamente trataban de cambiar aunque sea ligeramente su posición inmóvil o quitar la ropa de cama sucia empapada, los gritos desgarradores de agonía de Felipe resonaban con eco fuerte por todos los salones de mármol del palacio y los largos corredores. El gran monarca, quien una vez había observado completamente impasible cómo los herejes se quemaban vivos dolorosamente en las hogueras públicas de la Inquisición, ahora suplicaba lastimosamente por al menos un minuto de misericordia de sus propios sirvientes exhaustos. A lo largo de toda esta prueba horrible e interminable, la mente aguda de Felipe sorprendentemente permanecía en su mayor parte completamente intacta.
Esta claridad cristalina de conciencia era, posiblemente, el aspecto más cruel e implacable de su degradación física progresiva. Él estaba completamente consciente de su transformación gradual de soberano todopoderoso en carroña ordinaria putrefacta. El rey, quien había construido personalmente el magnífico Palacio del Escorial como testimonio eterno de la gloria española inquebrantable y su propio legado inmortal, ahora yacía indefenso, pudriéndose lentamente en sus muros lujosos, dolorosamente consciente de cada nueva humillación a la que su carne descomponiéndose era sistemáticamente sometida. A pesar de sus agonías físicas inhumanas, el moribundo Felipe sorprendentemente mantenía un autocontrol espiritual verdaderamente notable en asuntos religiosos. Él persistentemente pedía diariamente que la Santa Misa solemne obligatoriamente se realizara directamente en su habitación infectada, y constantemente pedía a su capellán que leyera en voz alta textos religiosos sagrados. El hombre que durante muchas décadas había defendido abnegadamente la ortodoxia católica por toda Europa, permanecía absolutamente inquebrantable en su fe profunda incluso cuando su cuerpo físico finalmente se había convertido en un verdadero teatro de horrores vivientes. A principios de septiembre, síntomas completamente nuevos y alarmantes complicaron sustancialmente los sufrimientos ya intolerables del rey moribundo. La diarrea constante y tortuosa, muy probablemente causada por una infección intestinal seria o como efecto secundario directo de su tratamiento médico primitivo, debilitó aún más críticamente su organismo y agregó significativamente a la suciedad antisanitaria general que ahora constantemente lo rodeaba. Su función renal comenzó a fallar catastróficamente, lo que llevó a la hinchazón dramática de sus piernas y abdomen por edemas críticos. Esta retención patológica de líquidos estiró despiadadamente su piel ya seriamente comprometida mucho más allá de la resistencia física, inevitablemente causando múltiples nuevas rupturas dolorosas, que proporcionaron innumerables puntos de entrada adicionales convenientes para nuevas infecciones e infestaciones parasitarias. El 13 de septiembre de 1598, sintiendo el acercamiento del final inevitable, Felipe con lágrimas en los ojos pidió que se realizaran sobre él los últimos sacramentos sagrados. Su confesor espiritual devoto solemnemente realizó la extremaunción, ungiendo reverentemente con aceite santo esas pocas partes restantes del cuerpo real a las que aún teóricamente se podía tocar cuidadosamente sin causar gritos desgarradores de agonía insoportable. A lo largo de todo este ritual sagrado, los observadores conmocionados notaron con horror que las moscas persistentes descaradamente continuaron posándose incluso en el aceite santo consagrado, irresistiblemente atraídas por el olor penetrante de la putrefacción humana que ninguna cantidad del incienso de iglesia más caro ya podía enmascarar o amortiguar. Exactamente a las 5 de la mañana del 13 de septiembre, después de una última petición débil de que le pusieran el crucifijo familiar en el pecho, Felipe II de España exhaló su último aliento terrenal. El gran monarca, quien hasta hace muy poco había comandado confiadamente las riquezas incalculables de todo el Nuevo Mundo y el poder invencible del ejército más grande de Europa, finalmente fue definitivamente derrotado por los más pequeños de todos los adversarios posibles. ¿Qué podemos extraer de esta historia histórica verdaderamente espeluznante? La muerte tortuosa del gran Felipe sirve significativamente más que simplemente una nota histórica sombría en libros de texto polvorientos. Permanecerá para siempre como el recordatorio más poderoso de la inevitabilidad de la muerte, un recordatorio severo para todos nosotros de que el poder terrenal, sin importar cuán absoluto y abarcador pueda parecer, no ofrece absolutamente ninguna inmunidad contra las vulnerabilidades biológicas fundamentales de la existencia humana. Su muerte horrible demostró vívidamente el principio democrático final de la naturaleza. Tanto los grandes reyes como los mortales comunes obligatoriamente deben enfrentarse cara a cara con la realidad humillante de la descomposición física. La única diferencia sustancial es que el alto estatus social de Felipe inevitablemente aseguró la documentación cuidadosa y el recuerdo eterno de sus sufrimientos terribles durante muchos siglos venideros. El rey poderoso, quien durante años había gobernado confiadamente la mitad del mundo conocido entonces,
finalmente descubrió en sus últimos días que era completamente incapaz de controlar incluso los procesos biológicos elementales de su propio cuerpo mortal. Esta es una lección que permanece relevante para los líderes políticos modernos exactamente de la misma manera que fue vitalmente importante en el lejano siglo XVI. Del monarca más grande y poderoso de su tiempo a comida ordinaria para los gusanos más primitivos. Y no después de la muerte natural, como inevitablemente le sucede a todas las personas, sino aún en vida, aún pensando, aún sintiendo cada mordida dolorosa de estos parásitos repugnantes. Si esta historia escalofriante te hizo reflexionar seriamente sobre la verdadera naturaleza del poder terrenal y la inevitabilidad de la mortalidad humana, asegúrate de dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias tan fascinantes e instructivas de los rincones más oscuros y misteriosos de la historia mundial. Hasta nuestros próximos encuentros en los siguientes episodios, amigos.